Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Si eres un apasionado de las historias de amor, especialmente de aquellas que provienen del fascinante mundo de las telenovelas turcas, entonces has llegado al lugar correcto. Hoy vamos a sumergirnos en un romance que capturó los corazones de miles de personas, una historia de amor que traspasó la pantalla y se convirtió en un fenómeno, la relación entre Atay Ulusoy y Serini Sarkaya. ¿Listos para descubrir los detalles de este idilio que mantuvo a todos con el alma en un hilo? Pero antes de empezar, te invito a que si aún no lo has hecho, te suscribas a nuestro canal. Nos ayudaría muchísimo y te asegurarías de no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de curiosidades y datos interesantes. A Atay Ulusoy y Serini Sarkaya, dos nombres que resuenan con fuerza en la industria del entretenimiento turco. Ambos son rostros conocidos, talentosos y hasta hace poco, fueron considerados una de las parejas más icónicas y queridas de Turquía. Su historia de amor no fue un cuento de hadas público desde el principio, sino más bien un camino marcado por la discreción, rumores y momentos que a pesar de su privacidad, lograron filtrarse y mantenernos expectantes. Comencemos por el principio, ¿dónde se conocieron estas dos estrellas? El escenario de su primer encuentro fue la exitosa serie de televisión Medcezir. Para quienes no la recuerden, Medcezir es una adaptación turca de la popular serie estadounidense de OC, y en ella, Atay y Serini interpretaron a los protagonistas, Yaman y Mira. Sus personajes vivieron una historia de amor apasionada y llena de altibajos, y al parecer, la química que desplegaron en pantalla no se limitó a la ficción. Desde el momento en que comenzaron a grabar la serie, los productores y el equipo técnico notaron una conexión especial entre los dos actores. No era solo la facilidad para interpretar a una pareja enamorada, sino también la forma en que se buscaban con la mirada, la naturalidad de sus gestos y la complicidad que irradiaban incluso fuera de las cámaras. Desde el inicio de las grabaciones de Medcezir, allá por el año 2013, empezaron a surgir los primeros rumores sobre una posible relación entre los actores. Las miradas cómplices, la cercanía en las entrevistas y la forma en que se defendían mutuamente alimentaron las especulaciones. En aquel entonces, ambos mantenían un perfil bajo respecto a su vida privada. A Atay, conocido por ser un actor reservado y celoso de su intimidad, y Serini, aunque un poco más abierta, también prefería mantener sus relaciones alejadas de los focos. Esta actitud de cautela por parte de ambos solo sirvió para avivar más el interés del público y la prensa. Cada pequeño gesto, cada comentario atiniado, era analizado al milímetro por sus seguidores. Pero la verdad, como suele suceder, no tardó en hacerse camino. A medida que las temporadas de Medcezir avanzaban, se hizo cada vez más evidente que lo que existía entre Atay y Serini era algo más que una simple amistad o compañerismo profesional. Se les veía juntos fuera del set, en citas discretas y los paparazzi, que siempre están al acecho, captaron algunas imágenes que confirmaban su romance. Eran fotografías borrosas, captadas a distancia, pero que desataban una euforia colectiva. En ellas se les veía caminando juntos, compartiendo un café o saliendo de algún restaurante. A pesar de estos avistamientos, la pareja optó por no hacer declaraciones oficiales, prefiriendo vivir su relación en un entorno más privado. Esta decisión, lejos de decepcionar a sus fans, fue vista como una muestra de madurez y de un deseo genuino de proteger su espacio personal. Lo que más admiraban los fans de esta pareja era precisamente esa discreción. En un mundo donde las celebridades a menudo exponen cada detalle de sus vidas, Atay y Serini ofrecieron una alternativa, un amor vivido con autenticidad, lejos del circo mediático. Sus apariciones públicas juntos eran escasas pero siempre significativas. Cuando se dejaban ver, era evidente la conexión y el cariño que se tenían. Se trataba de momentos puntuales en eventos benéficos, estrenos o simplemente en paseos casuales, donde ambos parecían cómodos en su mutua compañía. La ausencia de gestos ostentosos o declaraciones grandilocuentes hacía que su relación se sintiera más real y cercana para el público. La relación entre Atay y Serini se extendió durante varios años. Fueron una pareja que inspiró a muchos, no solo por su talento en la actuación, sino también por la forma en que parecían construir su relación sobre cimientos sólidos de respeto y admiración mutua. Ambos estaban en un momento crucial de sus carreras, alcanzando el éxito y la popularidad a nivel internacional, y aún así, lograron mantener su vínculo personal a salvo de las presiones. Es importante destacar que ambos provenían de orígenes humildes, y habían luchado arduamente por llegar donde estaban, lo que quizá
Ese les daba una perspectiva diferente sobre el valor de la privacidad y la autenticidad en sus vidas personales. En las entrevistas que concedían por separado, rara vez hablaban directamente de su relación. Sin embargo, a menudo dejaban entrever la importancia que el otro tenía en sus vidas. Hablaban con admiración de sus cualidades como personas y como profesionales, y eso, para los seguidores, era suficiente confirmación de que lo suyo era real. Por ejemplo, en alguna ocasión, Aatai mencionó lo talentosa y dedicada que era Serine en su trabajo, y ella, a su vez, elogiaba la humildad y la calidez de Aatai. Estas pequeñas pinceladas de afecto mutuo, dichas sin alardes, eran más poderosas que cualquier declaración pública. Un aspecto interesante de su relación fue cómo ambos, a pesar de ser figuras públicas de primer nivel, intentaban llevar una vida relativamente normal. Se les veía disfrutando de momentos cotidianos como salir a cenar, ir al cine o simplemente pasear. Esta normalidad, en medio de la fama, les daba un aire de autenticidad que los hacía aún más cercanos a sus admiradores. Eran la prueba viviente de que se podía ser una estrella de cine y televisión y, al mismo tiempo, disfrutar de las pequeñas cosas de la vida como cualquier otra persona. Esta imagen de sencillez y cercanía fue uno de los pilares de su popularidad como pareja. La química en pantalla de Yaman y Mira, interpretados por Aatai y Serine y en Medcezir, fue tan palpable que muchos espectadores juraban que su amor trascendía la ficción. Las escenas de pasión, los momentos de ternura, las discusiones y las reconciliaciones, todo parecía tan real que la línea entre lo que ocurría en el set y en sus vidas privadas se difuminó para muchos. Esto creó una expectativa enorme en el público, que deseaba ver a sus personajes favoritos juntos en la vida real. Y, para su alegría, así fue. Los rumores sobre su relación cobraron fuerza especialmente durante los descansos de la serie. Se decía que pasaban mucho tiempo juntos, que compartían comidas y que se apoyaban mutuamente en los momentos difíciles. Un incidente particular que alimentó las especulaciones fue cuando Serine sufrió un pequeño accidente durante una grabación y Aatai fue uno de los primeros en acudir a su lado para asegurarse de que estuviera bien. Estos gestos, aunque sutiles, eran interpretados por los fans como señales inequívocas de un profundo afecto. Además de Medcezir, ambos actores continuaron construyendo carreras sólidas y exitosas. Aatai Ulusoy se lanzó a producciones de Netflix con gran éxito como El Protector y Otras vidas, consolidando su imagen de estrella internacional. Serine Sarkaya, por su parte, ha participado en importantes producciones cinematográficas y series de televisión, demostrando su versatilidad y su talento interpretativo. El hecho de que ambos estuvieran en la cima de sus carreras mientras mantenían su relación añadió un elemento de admiración para muchos de sus seguidores. Ver a una pareja de jóvenes talentosos y exitosos apoyándose mutuamente era una imagen inspiradora. La discreción con la que manejaron su relación fue sin duda un factor clave para su longevidad. En una industria donde las relaciones suelen ser efímeras y bajo constante escrutinio público, ellos optaron por un camino diferente. Celebraban sus aniversarios de forma privada, compartían momentos románticos lejos de las cámaras y se apoyaban en sus proyectos individuales sin utilizar la relación como plataforma publicitaria. Esta actitud les granjeó el respeto de muchos colegas y la admiración de un público que valoraba su madurez y su sentido de la privacidad. Sin embargo, la vida, tal como las historias de amor en las telenovelas, a veces tiene giros inesperados. Lamentablemente, como muchas historias de amor, la de Aatai y Serine también tuvo su final. Después de varios años juntos, allá por el año 2017, comenzaron a circular rumores de separación. Al principio, como siempre, la pareja mantuvo el silencio, pero con el tiempo, se hizo evidente que habían tomado caminos separados. Las razones exactas de su ruptura nunca fueron reveladas públicamente y de nuevo mantuvieron su privacidad en este sensible asunto. Esta falta de detalles sobre la separación permitió que el misterio y el respeto hacia su privacidad continuaran, a pesar de la tristeza de muchos seguidores. Aunque su romance llegó a su fin, el impacto de Aatai Ulusoy y Serine Sarkaya como pareja perduró. Se convirtieron en un referente de cómo dos personas exitosas podían compartir sus vidas y apoyarse mutuamente en sus carreras. Su historia nos dejó la imagen de una pareja que, a pesar de la fama, buscó la felicidad en la sencillez y la autenticidad. Fueron la prueba de que se puede tener una relación sólida y duradera en el ojo público, sin sacrificar la individualidad ni la privacidad. Muchos fanáticos lamentaron su separación, ya que veían en ellos una pareja perfecta, tanto en la ficción como en la vida real.
Sin embargo, es importante recordar que las relaciones personales son complejas y que, a veces, tomar caminos diferentes es lo mejor para ambas partes. La decisión de separarse, aunque dolorosa, fue probablemente tomada tras una profunda reflexión y con el objetivo de preservar su bienestar individual. Hoy en día, ambos siguen cosechando éxitos en sus carreras. Altay Ulusoy se ha consolidado como uno de los actores más importantes de Turquía, con proyectos internacionales y una filmografía envidiable. Serine Sarıkaya también ha continuado brillando en la televisión y el cine, demostrando su versatilidad y talento. Y aunque sus caminos profesionales y personales hayan divergido, el recuerdo de su relación sigue vivo en el corazón de muchos, como un capítulo memorable en la historia del entretenimiento turco. Y así, amigos, llegamos al final de este recorrido por la historia de amor de Altay Ulusoy y Serine Sarıkaya. Una historia que comenzó en el set de Medcezir, y que, aunque ya no esté vigente, dejó una huella imborrable en la memoria de sus seguidores. Admiramos su discreción, su respeto mutuo y la forma en que vivieron su romance lejos de los excesos mediáticos. Su relación nos demostró que la autenticidad y la conexión genuina son, quizás, los ingredientes más importantes de cualquier historia de amor, ya sea en la ficción o en la vida real. Espero que hayan disfrutado de este viaje al corazón de una de las parejas más queridas de Turquía. Hemos hablado de cómo se conocieron, de los rumores que rodearon su relación, de la discreción con la que la vivieron y de su eventual separación. Una historia de amor que, a pesar de su final, nos dejó grandes momentos para recordar y una lección valiosa sobre la importancia de la autenticidad en las relaciones. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Si les ha gustado, no olviden dejarnos un buen me gusta. Sus comentarios son muy importantes para nosotros, así que nos encantaría saber qué opinan sobre la historia de Altay y Serine. ¿Eran sus fans? ¿Les gustaba esta pareja? Déjenlo todo en la caja de comentarios. Y si aún no lo han hecho, les invito una vez más a suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Compartan este vídeo con sus amigos amantes de las telenovelas turcas y nos vemos en la próxima. Hasta luego.